hablar de ello nos acompaña Adrià Bessó, responsable del proveedor de productos cotizados WisdomTree. Adrià, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, yo querría que nos pusiéramos en situación para aquellos que lleguen de nuevas al tema o todavía que estén un poco perdidos, para situarnos en qué es esa inteligencia artificial, pero esa IA generativa. Sí, pues la verdad es que la inteligencia artificial generativa, que se ha hablado mucho este año, se refiere al amplio conjunto de disciplinas en las que la inteligencia artificial puede usar relaciones en los datos para predecir y, en última instancia, generar algo nuevo, como puede ser texto, imágenes, vídeos o música de forma automatizada, es decir, generación de contenido único y original a partir de esos datos existentes utilizando ciertos algoritmos y redes neuronales avanzadas que se conocen como Deep Learning. Y aunque parezca algo nuevo debido a su revuelo relacionado con ChatGPT, la verdad es que la inteligencia artificial generativa no es un concepto nuevo, ya que las técnicas de Machine Learning que detrás de la inteligencia artificial generativa que se usan han estado evolucionando mucho durante los últimos años, que al final nos ha llevado a tener las soluciones que vemos hoy en día. Precisamente por esa expectación quería preguntarte por qué está despertando ese atractivo entre los inversores en este momento. Sí, en este momento, en 2023, la atención global ha estado centrada en ChatGPT y posteriormente, como comentábamos, en torno a la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje, que como comentaba son esos algoritmos de aprendizaje profundo que pueden reconocer, resumir, traducir y predecir para después generar cualquier tipo de output, como puede ser texto, imágenes o vídeos. Pero hasta ahora se hablaba mucho de la inteligencia artificial y de su potencial, pero creo que para la gente de a pie era difícil asociarlo a algo realmente tangible. Y ChatGPT al final lo que ha conseguido es traer algo tangible a millones de hogares en todo el mundo, ya que cualquier persona puede usar ChatGPT y descubrir el potencial que tiene la inteligencia artificial. Y además, aparte de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa, estamos viendo anuncios de resultados importantes, como Nvidia la semana pasada con su informe de ganancias más reciente, que supera todas las expectativas que tenía el mercado, y obviamente vimos bastantes noticias al respecto y una subida importante de esta empresa, de esta compañía de semiconductores. Así que creemos que inteligencia artificial ya llevamos bastantes años hablando de ella, pero realmente la creación de ChatGPT y esa posibilidad de cualquier persona poder utilizarlo y ver el potencial que tiene, yo creo que es lo que ha hecho aumentar el interés que hemos visto en lo que llevamos de año, y que parece que solo se habla de inteligencia artificial últimamente. Interés y preocupación, porque además entre las cosas que decía el jefe de Nvidia, decía cómo se va a acabar la brecha digital por aquello de que cualquiera va a poder desarrollar su propio software con esa inteligencia artificial. En medio de esas tensiones, pero evidentemente en los que nadie quiere perderse el potencial de esa temática, de esa inteligencia artificial generativa, ponías el nombre de Nvidia, pero hemos hablado de cómo el Nasdaq, ese rally tecnológico de la IA, ha alimentado a todos esos semiconductores, chips. En Japón veíamos todo lo involucrado con nombres más o menos desconocidos, Advantest, Tokyo Electron, aquí Infineon, a distancia. ¿Cuáles son esas empresas, esos nombres propios que están engrosando ese rally, ese desarrollo, ese protagonismo? Sí, como bien comentas, en este momento, si nos centramos en inteligencia artificial, las empresas más grandes, las llamadas Big Tech, están tomando la delantera, y lo hemos visto obviamente este año, el buen comportamiento que han tenido la renta variable americana, especialmente el Nasdaq y toda la parte tecnológica, pero ese comportamiento positivo ha sido derivado de 6-7 empresas que son las más grandes. Existe el argumento de que los modelos más grandes requieren mucho dinero para construirse y entrenarse y requieren muchos datos, y obviamente las empresas más grandes, ya sea Microsoft o Alphabet, están mejor posicionadas para ese tipo de inversión si ese es
el caso, pero con el revuelo que ha generado ChatGPT, que al final es un software, estas empresas ven el valor potencial y están actuando para capitalizar su porción del pastel económico. Por ejemplo, Microsoft ha sido el más directo, o el que empezó antes, invirtiendo alrededor de 10.000 millones en OpenAI, que es la empresa que ha creado ChatGPT, y Microsoft también ha indicado en los últimos meses que las tecnologías que sustentan GPT-4 se incorporarán a programas, y esa parte de GPT-4 es la versión más reciente del modelo de lenguaje de OpenAI, que otra vez es la empresa que ha creado ChatGPT, pero empresas como Alphabet, a través de su plataforma Google, han creado recientemente su propia versión de ChatGPT, pero parece que no están avanzando de forma tan rápida como OpenAI. Así que vemos que las tecnológicas más grandes están tomando la delantera en cuanto a la inversión o moverse más rápido, pero en un futuro esperamos que esas empresas grandes desempeñen su papel, pero también esperamos que un conjunto más amplio de empresas jueguen un papel importante en el desarrollo de la temática, y lo que has comentado, la parte de NVIDIA o de semiconductores van a jugar un papel muy importante también. Casi inmediatamente después del lanzamiento de ese ChatGPT y de conocerse venían las advertencias. Esta misma semana hemos visto esas terribles perspectivas pidiendo una mayor regulación sobre los peligros de esa IA generativa. No sé, teniendo en cuenta esos llamamientos que se están haciendo desde las propias firmas que están desarrollándola, ¿qué deben tener en cuenta los inversores antes de realizar asignaciones a fondos de inteligencia artificial? Sí, los inversores al final tienen un abanico muy amplio, o bastante amplio, de fondos y ETFs sobre inteligencia artificial, pero uno siempre debe mirar debajo del capó, ya que al final en la inversión temática no hay índices de referencia y cada gestora define la temática y construye la estrategia de forma distinta, pero creo que parte de las decisiones clave incluyen cosas como cuál es el peso de esas empresas tecnológicas más grandes que comentábamos antes dentro del fondo o el ETF, cuál es el peso que pueden tener los semiconductores o NVIDIA en esa cartera, por ejemplo, si también incluyen usuarios de inteligencia artificial como Netflix o solo empresas que realmente están desarrollando la inteligencia artificial, o también mirar a ver el número de empresas que tienen en cartera esos fondos o ETFs, y que al final si es una estrategia muy amplia con más de 300 empresas, probablemente será una estrategia menos centrada y pura a la temática en sí, y se centrará más en un abanico más amplio del sector tecnológico. Pero yo creo que todas esas preguntas van a ayudar al inversor a entender cómo se define la temática y cómo se comporta en distintos periodos. Y, por ejemplo, un fondo o ETF con las Big Tech y NVIDIA como posiciones más importantes probablemente lo haya hecho muy bien este año en cuanto a rendimiento, pero desde WisdomTree nos preguntamos si eso es realmente un fondo puramente centrado en la temática de inteligencia artificial, o si el inversor podría comprar un ETF del Nasdaq con costes más bajos y tener una exposición y rendimiento similar, por lo que creemos que especialmente en todas las inversiones, pero especialmente en la inversión temática de inteligencia artificial, hay que mirar debajo del capó y realmente entender cómo se construye esa estrategia y qué partes de la cadena de valor está invirtiendo ese gestor, y asegurarse de que realmente es una estrategia de inteligencia artificial y no otro fondo diversificado tecnológico, ya que si al final el inversor quiere tener ese tipo de exposición a las empresas más importantes, puede ir a un índice tradicional como puede ser el Nasdaq para tener ese tipo de exposición. Análisis detallado o asesoramiento para saber exactamente qué se está invirtiendo. Antes de terminar, brevemente, Adrià, quería preguntarle, porque estamos señalando, y más, sobre todo desde la pandemia, ¿no?, la importancia era transversal entre las temáticas, la inversión temática en tecnología. Ahora está esa IA, como dices, hay que mirar ese capó. Pero ¿cómo compararías ahora mismo el interés actual con el interés de años anteriores? ¿Esa euforia o tal vez esa diversión, diferenciación dentro del propio sector? Sí, la verdad es que la inversión temática, la inteligencia artificial en general, no es un tema nuevo, no son temáticas nuevas, y es verdad que en años anteriores diferentes aspectos de ciertas temáticas de inteligencia artificial estaban generando
atención. Por ejemplo, en inteligencia artificial, hasta ahora la visión artificial o los coches autónomos era la parte que generaba más interés por parte de los inversores, y como comentas, es notable que muchas temáticas están influenciadas por la inteligencia artificial y son mejoradas por esa influencia de la inteligencia artificial. Pero si comparamos el interés que estamos viendo en esta temática este año con años anteriores, obviamente hay mucho interés por parte de los inversores de entender qué está pasando y los desarrollos que hay en el mercado, pero si nos centramos en flujos, en fondos y ETFs temáticos y de inteligencia artificial, sí que es verdad que el interés es muy diferente a lo que estábamos viendo en 2020 y 2021. Sigue habiendo... Pues con esa diferenciación, que es ese nivel diferente además, lo vamos a tener que dejar. Adrià Bessó, responsable del proveedor de productos cotizados WisdomTree. Ha sido un placer. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Es que llegaba a la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, y con esta hora, como siempre,